So kids, hello again. Hello to our class. And today we are going to do this exercise, this topic that is imperatives, right? Give me a moment. What is the idea? The idea is only today do, for example, the explanation, right? Explanation. And the other classes, we are going to do the, for example, a short exercise about this topic, right? Give me a moment. Bueno, van a ir, por favor, a la página 37 del libro, la página 37. Página 37 del libro, chicos. Bueno, como bien saben, tengo problemitas con el internet, but it's okay. Okay, my kids. Dice, imperative. What is imperative? In Spanish, or in English as well, el imperative es un tiempo verbal. Bueno, realmente es algo muy común, ¿sí? ¿Para qué me sirve este tema? ¿Para qué lo puedo usar? Esto está por una razón, ¿cierto? Para usarlo en algo. Esto lo hacemos como para dar órdenes, instrucciones y advertencias, ¿sí? I'm going to send you this word. This is our topic for today. Para que lo escriban en sus noticas, ¿cierto? Listo. Okay, in English, as in many other languages, we can influence the person we are speaking, right? For what reason? Because we need that the other people do something. For example, the most direct way of doing this is through use of the imperative as the name of this verbal mode indicates. For example, the imperative mode in English is general to use or to give an order or to prompt someone to do something, to give a warning, or to give instructions, right? Remember this. Give instructions, yes. Or something that you want to other person do, right? For this reason, I need you pay attention in this. Cuando ustedes están, por ejemplo, en la calle, que ustedes ven esos letreritos, pare, ¿sí? Cuando vamos a cruzar una calle, bueno, en español sería pare, en inglés ese sería un imperativo que sería stop, stop, ¿sí? Eso es como, ¿cómo lo podríamos ver? Like a warning, instruction, or something that I want to the other do for me. ¿Cómo lo podríamos ver? Como una advertencia, como una instrucción, como una orden. Ese stop. What do you think, guys? Una orden. Como una orden, ¿cierto? Como una orden, yo lo puedo ver como una orden o como de pronto sí, algo que me está diciendo que no debo hacerlo porque va a tener una consecuencia, ¿cierto? Muy bien. In this topic we have the same negative way, affirmative way, and interrogative way, right? En la forma afirmativa, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Cierto? En estas oraciones afirmativas lo vamos a usar de forma infinitiva del verbo, ¿cierto? Si recordamos el tema que vimos en la clase antepasada, que fueron los gerundios, ¿cuál es la forma infinitiva de un verbo? O podríamos decirlo el verbo en su forma básica, ¿cierto? Entonces, al usarlo de esta manera, esta también puede ir acompañada de un complemento, ¿sí? Estamos hablando de la forma afirmativa, affirmative way. Es importante destacar que no está presente el sujeto. Remember this, when usually do a sentence, it's normal to include subject, verb, and complement, right? Es normal hacerlo, ¿cierto? Pero cuando vamos a hablar de los imperativos, no necesitamos un sujeto, no.
¿Por qué? Porque estamos dando órdenes, instrucciones o advertencias en general. No lo vamos a hacer como añadiendo un pronombre. No. For example, I'm going to write something in the chat. Ya pueden revisar. What do you think about this word? Look, look. What is the meaning of look in Spanish? Some of you, mirar, en este caso sería mirar. Yes, of course. Pero como lo estamos usando como una expresión o como una exclamación, que a su vez es un imperativo, lo estamos, contextualicémonos en esto. All of us, we are in a campus. Todos nosotros estamos en un campo grande, ¿cierto? Y algo pasa en el cielo, ya sea un avión o un objeto extraño o algo que nos distraiga. Si yo estoy con alguien más, pero ese alguien no percibe ese objeto, pero yo sí lo veo y me impresiono, lo que hago es look, look, look. Mira, eso lo estamos usando like a instruction, like a warning o como una orden. ¿Cómo lo vemos? Orden, instrucción o advertencia. Look, mira, look, mira. What do you think about it? Puede ser Como para una observación o el llamado, un llamado, mira. ¿Cómo lo podríamos ver? Depende del contexto, ¿cierto? Una instrucción, no podría ser una instrucción porque yo no le estoy diciendo, debes hacer esto, este step by step para poder mirar algo, no. Tal vez lo podríamos ver como una advertencia, ¿cierto? De que algo está pasando en en el cielo, por ejemplo. Like a warning, right? Lo podríamos ver como una advertencia, digamos que sí, una advertencia, algo pasa. Affirmative imperatives, this is the most common and direct form of the imperative. Esta es como la forma más común y la forma más directa de formar un imperativo, ¿cierto? Imperativo. There is only second person singular and plural, right? It is formed by using the infinitive of the verb without the to. Miren, using the infinitive of the verb without to. ¿Cómo lo formamos? Usando el infinitivo de un verbo sin el to. For example, to play, to swim, to dance, to whatever that you want to form, right? Sin ese to, without to, right? Por ejemplo, si yo les digo, Fiore, por favor, ¿pueden cerrar la puerta? Eso se puede ver como un favor que yo le estoy pidiendo a Fiore, ¿cierto? Pero si lo contextualizo y yo estoy en un espacio con mi familia, estoy con Fiore también, pero en este caso, ¿puedo usar el sujeto o no puedo usar el sujeto, según la regla del imperativo? No, no necesariamente. Without, muy bien, sin el sujeto, without subject, right? Sin el sujeto. Entonces, si yo voy a decir que por favor cierren la puerta, yo solo voy a decir close the door, close the door. ¿Cómo lo vemos? ¿Como una orden? No, close the door. Yes or not? Yes. Yes, thank you, sweetie. Si yo digo, clean your teeth now, clean your teeth now. What is the meaning of this in Spanish? Clean your teeth now. ¿Qué significará eso? Limpia tu sweet, dice teacher. Tu sweet. Clean your teeth. Teeth. Ah, los Teeth. dientes. Yes, now. Limpia tus dientes, por favor.
Now. Clean your teeth now. Ahora. Ahora. Muy bien. Ahora. Eso como lo podríamos ver, like a instruction, like a warning, o como más. Una orden. Una Es orden, una muy orden. bien. Yes, of course, una orden que me puede estar dando mi mamá, por ejemplo. Si yo les digo, open your books, open your books. Abran el libro. Open your books, sus libros. Abran sus libros, muy bien. Eso lo podríamos ver como, como instrucción, como orden o como advertencia. Es una orden. O instrucción, dependiendo de cómo lo vean. Lo podríamos ver como instrucción. Why? Porque ya sea que estemos en la escuela, mi profesor me está dando una instrucción sobre alguna actividad que vamos a hacer y que para ello necesito abrir el libro, ¿cierto? Open your books. Muy bien. If I say, bueno, sigamos con lo negativo. Negative way, right? En las oraciones negativas, ¿qué hacemos? Si yo digo, bueno, lo que dijimos ahorita, open your books. Si yo lo quiero decir en negativo, ¿cómo lo diría en español? Si es abran sus libros, ¿cómo sería con el negativo? Con el negativo. Bueno, es importante entender que en las oraciones negativas utilizamos una forma particular para hacer la negación, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar en este caso con la forma negativa? We need to use the auxiliary do not or don't, ¿sí? Do not or don't. ¿Sí reconocemos esa palabrita? Don't. Yes, teacher. Yes, Yes. ok. Thank you. Igual la voy a enviar al chat. Listo. Don't. En las oraciones negativas utilizamos la forma don't cuando lo usamos con su contracción para cortar las palabras o el auxiliar simple que sería do not, ¿cierto? Seguido de ese verbo en infinitivo. ¿Cuál sería la regla en la oración negativa, en la forma negativa, perdón? Sería el auxiliar negativo y seguido del imperativo más el infinitivo, ¿cierto? Si uno de los ejemplos anteriores fue open your books, ¿cómo puedo decir no abras tus libros? Según esta regla, no abras tus libros. Remember that. First of all, we need to use don't, then we need to use imperative, and at the end we need to use the complement. ¿Cómo sería entonces esta estructura siguiéndola tal cual? Si yo digo open your books, pero lo quiero decir de forma negativa, ¿qué agrego o qué hago? Nobody? Don't open your books. Yes, of course, thanks. Sería don't open your books. Muy bien, ese sería el imperativo en negativo. If I want to say no hables, no hables, ¿cómo quedaría eso? No hables. Es un imperativo, es como una orden. No hables. Don't speak. Don't talk. Don't talk. Or do not talk, right? Lo podemos usar con su contracción o en su forma completa. No habría ningún problema. Okay, kids. So, negative imperatives. The negative form of the affirmative imperative requires the addition of the auxiliaries do not or don't, right? And its contract form.
don't. Esa sería la forma en la que se contrae, don't. Then we need to add the infinitive version of the verb without the to. For example, if I said, don't be late, don't be late. What is the meaning of don't be late? What do you think? Don't be late. What is the meaning of don't be late? Don't. No, pues ya sabemos que es negativo, o sea que sería no llegues tarde. Don't be late. No llegues tarde, ¿cierto? Esto lo podríamos ver como una instrucción o lo podríamos ver like una orden también. Puede ser una Instrucción y instrucción o orden. una orden. Ajá, depende del contexto. If I said, do not go to work today. ¿Qué significa eso? What is the meaning of this? Do not go to work today. No vayas a trabajar hoy. Ojo pues, está muy callado. Ok. ¿Qué nos falta si ya hablamos de la forma affirmative and negative? ¿Qué nos faltaría? Pasado. Interrogación. Interrogación, ¿será que eso sí existe? ¿Ustedes qué creen? Que Afirmativo, no, negativo. que no existe. Que ustedes no se pueden dejar confundir por mí, como siempre se los he dicho. En los imperativos solamente los vamos a usar para la forma afirmativa o para la forma negativa. ¿Por qué? Porque si son instrucciones, advertencias o son órdenes, ¿yo cómo voy a dar una advertencia preguntando? Open your books. No, no sería válido hacerlo, ¿cierto? Bueno, el imperativo es una forma en la que utilizamos básicamente, bueno, si ya sabemos que es para dar órdenes, también lo podríamos utilizar para invitaciones, para pedir ayuda, para consejos, ¿cierto? ¿Cómo sería para pedir ayuda? Fácil. Help, 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 ¿cierto? Ayuda, help. Para invitaciones, come to the party tonight. Ven a la fiesta esta noche. Come to the party tonight. Si es para un consejo, podríamos decir, be polite to your father. Be polite to your father. Sé educado con tu padre. Eso sería un consejo, ¿cierto? Si queremos expresar una petición también, pero una petición de manera cordial, ¿cierto? Tendríamos como la opción de incorporar esa palabra do o podríamos usar la interjección please al principio de la frase, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero decir siéntate, pero quiero ser más cordial, voy a decir please sit down. Please sit down. It's clear, guys, or not? Yes or not? Yes, guys. Ok. También lo podemos usar utilizando la palabra let's. For example, let's go, let's go. Existe esta forma, de hecho es muy común, que nos sirve para incluirnos en algo, ¿cierto? En esa oración, para incluirnos en esa oración. Y qué mejor manera que hacerlo utilizando esta palabra, let's. Let's. Bueno, generalmente lo podríamos usar. ¿Ustedes creen que lo podríamos usar para dar una orden? Guys, can you hear me? Yes, teacher. Ok. Generalmente lo podríamos usar para hacer
invitaciones para hacer alguna sugerencia o cuando queremos o no queremos que alguien haga algo con nosotros, ¿cierto? Pero no lo podríamos considerar como si fuera una orden que se estipula. No lo podríamos como marcar como si fuera una orden, no. Bueno, también lo podríamos usar en la forma afirmativa, que sería para construir, para construir oraciones con esta reglita, ¿sí? Donde podamos usar el let's. ¿Qué sigue después de let's? Es el verbo en infinitivo más el complemento. Por ejemplo, si están diciendo que esto se utiliza para incluirme en algo, en un plan. Si yo digo, let's go out tonight, aplicaría. Let's go tonight. Let's go out tonight. Yes or not? Or if I say, let's watch a film or let's watch a movie, for example, ¿sí sería o no sería? Utilizando esta palabrita en particular, let's. Teacher, disculpe. Ahí sí me notan, pero les pregunto y no responden. ¿Sí ven? No, perdón, teacher, es que se me salió de la clase. Ok, Josías, está bien, no hay problema. Listo, chicos. It was clear or not? ¿Fue claro o no fue claro? Yes, teacher. Okay. What is the idea? The next class, we need to continue with this topic, right? Because we need to continue with the explanation and we need to do some exercise and understand in the better way, right? So kids, it was a pleasure.